Vamos en esta parte, ¿no? Ya hemos reconstruido lo que es el integrando. Y lo que se hace simplemente es completar cuadrados para esta expresión, ¿no? Porque tenemos uno sobre un polinomio cuadrático. Entonces, recordamos los conceptos para poder completar cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ya, en este caso, lo que se tiene que hacer es, bueno, dividir entre 2 el coeficiente de t y tendríamos un medio. Y eso lo elevamos al cuadrado. Eso nada más, ¿no? Y para, sí, ¿no? Para poder compensar esta operación, estamos un medio al cuadrado. Entonces, aplicando estas operaciones, se puede ver que t cuadrado más t y un medio al cuadrado forman un trinomio cuadrado perfecto. Quedó por resultado t más un medio al cuadrado. A continuación, tenemos que simplificar. 2 menos un cuarto. ¿Ya? Entonces, 2 menos un cuarto, que sería igual. Aquí vamos a tener 4 y, sí, a ver, 8, 7 octavos sería, ¿no? Sí, 7 octavos. Entonces, vamos a escribir eso. 7 octavos. Ah, no, estoy mal, estoy mal. 7 cuartos sería, 7 cuartos. Entonces, eso se puede escribir como raíz de 7 medios al cuadrado, porque tienen que estar en función de cuadrados. Bueno, vamos a desemplazar. Tenemos la integral 1, que es igual a un medio de la integral. Directamente esto voy a copiar. Se toca, ¿no? Y en el denominador se tiene 1 sobre t más un medio al cuadrado más raíz de 7 medios al cuadrado por el diferencial de t. Bueno, son integrales inmediatas, por tanto, la integral 1 es igual a un medio. A ver, primero para esta, ya sabemos que es el neperiano, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos la función y arriba su derivada. El neperiano de t cuadrado más t más 2. Menos, para esta vamos a usar lo que es arcotangente porque tenemos suma de cuadrados. 1 sobre a, pero a es raíz de 7 medios. Arcotangente de esta expresión, t más un medio sobre a cuadrado, raíz de 7 medios. Listo, ya tenemos la expresión simplificada, o mejor dicho, integrada, ¿no? Vamos a simplificar un poco para que se vea mejor. Tenemos que integrar el 1 que es igual a, bueno, aquí tendríamos un medio del neperiano de t cuadrado más t más 2. Menos, vamos a distribuir este un medio, entonces tendríamos 1 sobre raíz de 7, raíz de 7, ¿no? Arcotangente, ¿eh? Reduciendo esto tendríamos 2t más 1 sobre raíz de 7. Bien, ya está integrada la expresión. Bueno, vamos a reemplazar en esta que sea la ecuación 3. Entonces, en 3, ¿no? En 3 tenemos lo siguiente. Esta expresión, que es la integral 1, que ya ha sido calculada. ¿No? Ahí. Y más el neperiano de x. Igual, la integral de 0 es una constante. Bien, ya estaría resuelta la expresión. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a volver el cambio de variable. Entonces, por último, vamos a volver el cambio de variable. Que es una expresión muy larga, ¿no? En algunos casos nos puede dar ese tipo de resultados, pero en su mayoría siempre nos van a dar expresiones que denoten a la curva, una curva conocida, digamos, ¿no? Puede ser un círculo o una elipse, digamos. A ver, y igual a t por x, entonces t es igual a y sobre x. Entonces decimos que t es igual a y sobre x. Vamos a empezar. Entonces tenemos un medio del neperiano de y cuadrado sobre x cuadrado más y sobre x más 2 menos 1 sobre raíz de 7 arcotangente de, a ver aquí directamente tendríamos 1 sobre raíz de 7 por 2 por y sobre x más 1 más el neperiano de x. El neperiano de x igual a la constante. Bien, nada más, ¿no? Sí, se puede reducir un poco más, ¿verdad? Ya, pero lo vamos a dejar así. Puedes reducirlo un poco más, pero con reemplazar y ponerlo en función de y, y x está suficiente, ¿no? Esta sería entonces la nueva familia de trayectorias ortogonales a 45 grados. ¿Qué significa eso? Que primero, aquí podemos representar gráficamente, ¿no? Entender eso. Que primero nos han dado esta curva, y igual a x por el neperiano de c por x. Es una familia de curvas. Es esta curva de vértice, ¿no?
Podemos suponer que es ese. Entonces, a 45 grados, porque nos han pedido a ese ángulo, a 45 grados, hemos obtenido esta otra familia de curvas. Y esa puede ser representada por esta curva roja, ¿no? Eso nada más es lo que se está encontrando. Bien. Bueno, entonces, vean que no es muy complicado, ¿no? Este tipo de ejercicios. Ahora podemos proponer algunos para que lo resuelvan. Por ejemplo, pueden resolver este. Este es más interesante. Pero les recomiendo que hagan, bueno, al final, ¿no? Todos los ejercicios que practiquen respecto a esta parte, porque podemos decir que es un poco un ejercicio muy avanzado. No avanzado, sino que las integrales son un poco complicadas. ¿Ya? Había algunos ejercicios que sí han entrado al examen. A ver, vamos a ver. A ver, no me acuerdo de qué semestre era. Creo que era de un intensivo. ¿No es este? No, no es este. Es este, miren. A ver, es del... ¿Qué gestión es? Del verano 2020. Conocida la familia de curvas, x cuadrado más y cuadrado igual a c por x, hallar la otra familia de curvas. De modo que en sus intersecciones las respectivas rectas tangentes formen un ángulo de 60 grados. Aquí me está diciendo de otra forma, ¿no? Pero de todas formas, ya les he explicado, ¿no? Que el ángulo que forman las curvas simplemente son el ángulo de las rectas tangente de estas curvas. Entonces van a formar 60 grados. Los mismos pasos hay que seguir. Primero hay que eliminar C, y aquí se está despejando C y se ha derivado. Luego hay que sustituir por la condición. Y' menos tangente de alfa, 1 más y' por tangente de alfa. En este caso, alfa es 60 grados. Y esta sería la condición. Se reemplaza y hay que resolver la ecuación diferencial. Y tienen que generar esta expresión en este caso. Pueden practicar con esta también. Otro ejercicio para practicar. Poner la solución. Listo, entonces, eso sería en cuanto, ¿no? A esta parte, ¿ya? De las trayectorias isogonales. Vamos a ver ahora las trayectorias ortogonales, pero no sé si tienen preguntas, a ver. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es importante, ¿no? Y esta sí es pregunta sobre el examen. Las trayectorias isogonales. Trayectorias ortogonales, perdón, ortogonales. Bien. Bueno, se usa el mismo concepto, ¿ya? Observe, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el eje X y el eje Y. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Directamente aquí me voy a basar ya en lo que son estas rectas. A ver, digamos esta. Y otro. Y ahí forman 90 grados, digamos. Observen, originalmente tenemos una curva C1, que va a ser esta. Esta va a ser mi curva C1. ¿Ya? Entonces, esta es la curva C1. Y voy a generar otra curva. Y va a ser esta la curva C2. Esa, digamos, ¿no? La curva C2. Bueno, entonces, este sería el punto de intersección. Ahí está, ¿no? Bien. De la misma manera, hay que tener una curva original, C1, y se calcula la otra familia de curvas, pero en este caso ya van a ser trayectorias ortogonales, es decir, que este ángulo que observan aquí ya no es alfa, sino va a ser 90 grados. Entonces podemos decir que este ya es de 90 grados. Nada más, ¿no? Entonces hay que seguir los mismos pasos que ya conocemos, pero ¿cuál es la condición? Entonces, en vez de anotar aquí en esta parte, vamos a decir, con esto vamos a trabajar. A mejor con esto. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Ya, con esto. Entonces, ya sabemos cuál es la condición, ¿cierto? Para las isogonales. Pero en este caso, alfa no va a ser cualquier valor. Alfa va a ser 90 grados, ¿no es cierto? O pi medios. Entonces, al reemplazar alfa por 90 grados, se tendría y'. Entonces, la sustitución va a ser de la siguiente manera. Todo eso se va a transformar simplemente en una expresión muy sencilla y va a ser menos 1 sobre y'. Vean, es mucho más fácil para las trayectorias ortogonales. Por tanto, aquí vamos a decir, esta sería ya la condición, en este caso. ¿Sí?
Y los pasos son los mismos que en trayectorias isogonales. Hay que despejar lo que es la constante C, hay que eliminar esa constante C, reemplazar la condición y luego resolver la ecuación diferencial. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, primeramente, de este tipo, ¿no? A ver, por ejemplo, les puedo decir que en qué gestión era, creo que era 2015, he ingresado un ejercicio de trayectorias isogonales, ortogonales, mejor dicho, que no era muy complicado y estaba regalado, ¿ya? Pero había que conocer bien el concepto. A ver, vamos a ver. Ya, debe estar por aquí. A ver, más arriba. Este es el 1 2015. No, 2 2014. Sí, es este, miren. Es del examen 1 2015. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este primero para aprender cómo es lo que se debe hacer. Es un ejercicio sencillito. Y después vamos a ver ya algunos más interesantes. Bien. Dice ya las trayectorias ortogonales de la familia de curvas y igual a c más x cuadrado sobre c menos x cuadrado. Vean, en este caso se puede observar que el parámetro es C mayúscula, ¿no? Los mismos pasos que ya conocemos vamos a emplear. Entonces, el paso 1, ¿cuál es? El paso 1 es despejar C. Para despejar C voy a aplicar la multiplicación cruzada. Entonces tendría C por Y menos Y por X cuadrado igual a C más X cuadrado. Entonces puedo factorizar C de estos dos. Tendría C por Y menos 1 igual a, aquí vamos a tener X cuadrado más X cuadrado por Y. Bueno, despejando C, se tiene. A ver. Sí, me conviene dejarlo así nada más, ¿no? Ya, entonces en el denominador vamos a obtener y menos 1 y en el numerador tendríamos, sí, puedo factorizar esto, ¿no? Para que se vea mejor x cuadrado, para que sea más fácil. Y más 1. Aunque no me conviene, ¿no? Porque voy a tener un producto, lo dejaré así nomás. X cuadrado más x cuadrado y. Bien. Cuando tengan expresiones de este tipo, por ejemplo, ¿no? Y tengamos que derivar, por ejemplo, un cociente, aquí hay una función de x, no me conviene que tenga, digamos, una f1 de x aquí por una f2 de x al derivar, porque aquí ya tendría que derivar, bueno, una vez más, ¿no? Porque vamos a tener que aplicar lo que es el producto, entonces me conviene que esté en suma, digamos. Siempre cuiden ese detalle, ¿no? Para tener derivadas más sencillas. Bueno, vamos a derivar ahora. Derivamos respecto a x y sabemos que la derivada del parámetro c, que es una constante, es igual a 0. Igual, el denominador al cuadrado, derivamos el numerador. Entonces, el numerador va a ser la derivada de x cuadrado es 2x más derivada de un producto. La derivada de x cuadrado es 2x por y más x cuadrado por y'. Nada más, ¿no? Listo, se mantiene y menos 1. Menos, ahora mantenemos esto, x cuadrado más x cuadrado y derivada de y menos 1 sería y'. Bien, nada más, ¿no? Listo, ya tenemos lo que es la expresión. Pero, miren, ya tenemos lo que es y'. Ya ha sido eliminada lo que es el parámetro c. Pero muchas veces no me conviene dejarlo así, con una y' aquí y aquí con otra y'. Entonces, para ello, lo que se hace es factorizar esa y' para luego reemplazar. No tienen que hacer lo siguiente. Miren, uno ya dice, ya he eliminado lo que es el parámetro y aquí reemplazo la condición que es menos 1 sobre y'. Y aquí también menos 1 sobre y'. No, eso nos va a llevar a hacer más álgebra. Lo que hay que hacer es llevar a una sola y', y recién hacer el reemplazo de la condición. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Pero antes vamos a simplificar. Bueno, entonces, para poder simplificar, vamos a factorizar. Aquí tenemos y' y aquí tenemos y'. Bueno, esto se va a pasar a multiplicar y esto es 0. Entonces, voy a trabajar en esta parte nada más. Tendríamos aquí x cuadrado por y menos 1. Y de aquí tendremos lo que es menos x cuadrado menos x cuadrado por y. Todo por y'. Y entonces, estoy trabajando primero para y'. Ahora voy a poder multiplicar los demás términos. A ver, aquí tendríamos más. De estos dos puedo factorizar 2x. Veré que tenemos 2x por y más 1. Y más 1 por y menos 1. Listo, igual a 0. Nada más, ¿no? Se tiene solamente eso.
Bien, ya tenemos una y prima, pero veremos si hay términos comunes, ¿no? Para poder simplificar quizás algo. Entonces, creo que sí existen algunos. Aquí podemos ver que tenemos x cuadrado por y menos x cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado por y prima más 2x, y esto es una diferencia de cuadrados que me genera y cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, se van a simplificar estos dos. Se han simplificado, como se puede ver. Bien. A continuación, aquí tendríamos menos 2x cuadrado por y prima más 2x por y cuadrado menos 1 igual a 0. Para poder simplificar un poco más, voy a dividir o multiplicar por 1 sobre 2x. Entonces, si hacemos esa operación, esto se reduce a algo mucho más sencillo. ¿Ya? Un negativo más, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces, si hacemos eso, tendríamos x por y prima menos, y esto lo podemos ver de esta manera. ¿Sí? Menos y cuadrado más 1, ¿no? Igual a 0. Bien, esta sería entonces la ecuación diferencial que hemos generado. Vean, de esa manera hay que simplificar siempre y recién aplicar lo que es el reemplazo, porque muchas veces se reemplaza después de haber derivado y eso conlleva que el álgebra sea más complicado. Bueno, ya tenemos la expresión. Ahora vamos a reemplazar, ¿no? El paso 2. Entonces, el paso 2. El paso 2 ya sabemos, es reemplazar la condición. Decimos que y' ahora se va a cambiar por menos 1 sobre y'. Entonces, si hacemos esa expresión, o mejor dicho, esa operación en esta expresión, ¿no? En lo que es alfa, ¿sí? Entonces decimos en alfa. Entonces aplicamos ese cambio en alfa. Bien, veamos qué obtenemos a partir de ello. Tenemos x por y', pero y' ahora es menos 1 sobre y', menos y cuadrado más 1 igual a 0. Y como ya sabemos, si vemos alguna derivada en el denominador en una ecuación diferencial, siempre eliminamos ese denominador. Entonces, por y', vamos a multiplicar todo esto y tendríamos menos x, ya esto lo voy a escribir de la siguiente manera, más 1 menos y cuadrado por y' igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación diferencial, como pueden ver. Bien, es una ecuación diferencial de variables separables. Observen lo que va a pasar. Tenemos menos x. Voy a factorizar un signo negativo para obtener integrales más sencillas. Tenemos y cuadrado menos 1. Y' es igual a la derivada de y respecto de x. Entonces, voy a multiplicar por el diferencial de x. Por el diferencial de x. Y puedo multiplicar por el negativo también, ¿no? Entonces, para que se vea mejor, por menos diferencial de x. Entonces, con ello ya estarían separadas las variables y se va a poder integrar de manera sencilla. Bueno, entonces se tiene x, diferencial de x, más y cuadrado menos 1, diferencial de y, igual a 0. Integramos. En realidad este ya sería el paso 3, ¿no? Resolver la ecuación diferencial, porque ya hemos reemplazado, entonces aquí vamos a decir, este ya sería el paso 3, ¿no? Porque ya estamos resolviendo la ecuación diferencial. Bien. Bueno, entonces integrando se tiene x cuadrado medios más y cubo tercios menos y igual a una constante, ¿no? Puede ser una constante k en este caso. O c, depende de ustedes. Bien. Esta sería entonces la solución. Vean, era un ejercicio sencillo, ¿no? Pero teníamos que conocer bien los conceptos, nada más, de lo que son las trayectorias ortogonales. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Observen que son los mismos pasos que se siguen para las trayectorias isogonales. El primer paso, eliminar el parámetro. El segundo, reemplazar la condición. Y finalmente el tercero, resolver la ecuación diferencial resultante del reemplazo de la condición. Nada más, ¿no? A ver, vamos a ver ejercicios más interesantes, porque muchas veces no nos van a dar la ecuación, como en este caso, sino tenemos que plantearla a partir de conceptos ya de geometría analítica, podríamos decir. A ver, veremos otro. A ver, aquí creo que en la gestión 2000, sí, en este 2021. Mira, está muy interesante. Es esta. A veces nos van a dar ejercicios, nos van a proponer con un cierto planteamiento que se tienen que realizar correctamente. Vamos a ver. Entonces dice lo siguiente.
hallar las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias que tienen su centro sobre la recta y igual a menos x y pasa por el punto 0,0. Bueno, en cualquier caso de ejercicios con planteo, siempre hay que hacer una gráfica para tener un pequeño esbozo, ¿no? Y dar una idea, digamos, de lo que se va a hacer. Bien, entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Bueno, pero en primer lugar, entendamos lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo las trayectorias ortogonales. Por tanto, ya conozco la condición, ¿no? Ya conozco la condición. Y para cualquier problema de trayectorias, ya sean isogonales o tal vez ortogonales, necesito la ecuación principal, es decir, la familia de curvas original. Esa necesito. Entonces, todos estos datos que me están dando van a ser para encontrar esa curva, ¿sí? Para encontrar la curva original. Y por eso me dice, ¿no? Hallar las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias que tienen su centro sobre la recta y igual a menos x y pasan por el punto 0,0. Con esos datos voy a encontrar lo que es la curva original. Entonces, vamos a hacer un gráfico aquí. Ya, entonces tengo el eje y el eje x, digamos, ahí. Sí, lo estoy haciendo en esa porción porque van a ver que solamente vamos a trabajar en una parte, ¿ya? Bueno, dice que la familia de estas circunferencias pasan por la recta y igual a menos x, es decir, por esta recta sería, ¿no? Por esta sería la recta y igual a menos x. Vamos a decir que esta es la recta y igual a menos x. Bien, entonces, además dice que pasa por el punto 0,0. Este es el origen, ¿no? 0,0. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Vamos a decir, suponiendo, ¿no? Decimos que este sería mi centro, ¿ya? Digamos que este es mi centro. Bien, ese va a ser mi centro. Y como está pasando por esa curva, o mejor dicho, como está pasando por el punto 0,0, entonces sería algo así más o menos. A ver, lo voy a prolongar para que se vea mejor. Ya llegamos ahí. Entonces sería más o menos de esta manera. Esto también lo voy a prolongar. Ahí, entonces, más o menos sería así. A ver, aquí voy a pasar y sería así. Ya, algo así, ¿no? Digamos, ya esta sería entonces mi circunferencia. Y cumple con las condiciones. Es una familia de circunferencias. Pero cuando me están hablando de las familias, no tenemos que dibujar todas, ¿no? Porque en realidad serían estas, digamos, ¿no? Si dibujamos todas. Miren, este está pasando por el origen y también está en la recta 0,0, ¿no es cierto? Y entonces podemos ir dibujando así varias curvas. Pero solamente debo trabajar con una. Entonces, esta va a ser la circunferencia original o la familia de circunferencias y cumple con las condiciones. Está pasando por el origen y su centro, ¿vean? Su centro está en la, bueno, pasa por la curva y igual a menos x. Bien, entonces tenemos eso. Vamos a ahora encontrar la ecuación de esta familia de circunferencias. Podemos decir que este es su centro. Entonces, generalmente se denota como por h y k el centro, ¿no? H y K, su centro, ¿sí? Bien, entonces, en la proyección tendríamos que esto es, eh, sí, eso sería H y esto va a ser K, digamos, ¿no? Ahí, lo haremos mejor esto. Listo. Entonces, ese sería, ¿no? El centro que se tiene para esta curva. Bueno, entonces, ¿qué características tiene además? Observen, tiene la siguiente característica. Vamos a hacer lo siguiente, ¿o qué ecuación tiene, mejor dicho, esta curva? ¿Ya? Entonces, esta curva va a tener la siguiente ecuación. Aquí vamos a decir, esta curva C, ya. ¿Cuál es la forma general de una circunferencia? En este caso va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, esta es la curva, mejor dicho, esta es la ecuación de esta circunferencia, pero tenemos que observar qué parámetros tiene o cuántos parámetros tiene. Esta ecuación tiene 1, tiene 2 y 3. Estos son los parámetros, ¿verdad? H, K y R, porque esta circunferencia varía en función del centro como también del radio. ¿Sí? En pocas palabras, el parámetro son las constantes, ¿no es cierto? Porque las variables no son parámetros. X y Y se tienen que mantener constantes.
Lo demás, que no sea x y y, siempre van a ser los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Hay que poner en función de una sola constante, ya sea de h, ya sea de k o ya sea de r, esta familia de curvas. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a trabajar para ese caso. Pero no está muy complicado, vean. Podemos decir lo siguiente. En primer lugar, tenemos ya lo que es el radio en función de dos variables. Miren lo siguiente. Este es el radio, ¿verdad? Pero el radio, que es r, simplemente lo vamos a calcular por Pitágoras, porque esta distancia es h y esta es k. Entonces decimos que r cuadrado, ¿no? R cuadrado es igual a h cuadrado más k cuadrado. Eso del gráfico. Bien, eso por una parte. Además tenemos otra ecuación. Miren, esta es la recta y igual a menos x. Pero hay un punto que está en esa recta y es el punto centro, ¿no es cierto? H, K. Entonces, x va a ser h y k va a ser y. Y decimos que k es igual a menos h. Bien, con esto ya podríamos eliminar los parámetros. Vamos a decir lo siguiente. A ver, podemos ponerlo en función de h o en función de k o en función de r, pero vamos a reemplazar lo que es k en esta expresión. Entonces, si reemplazamos k, tendríamos r cuadrado y esto es igual a h cuadrado y k es menos h elevado al cuadrado. Por tanto, r cuadrado es igual a, sería 2h cuadrado, ¿no? Listo, ya tenemos todo. Entonces, vamos a empezar en lo que es alfa. Entonces, empezamos en alfa. Entonces, reemplazando en alfa, tendríamos x, h se mantiene. En función de h vamos a trabajar. Menos h al cuadrado más k. K es menos h. Entonces, aquí lo que vamos a tener es más h, ¿no es cierto? Entonces, y más h al cuadrado. Y r cuadrado, que es igual, es 2h cuadrado. Listo, como pueden ver, esta sería la expresión. Bueno, esto está mal. En realidad sería así. Esta ya es la familia de curvas original, ¿no? Lo que es C1. Entonces, en función de esto ya vamos a trabajar. ¿Ya? En función de esto, esta sería la curva C. Esa es la curva C. Bien, aquí aplicamos ya los conceptos que hemos aprendido. Primeramente, tenemos que despejar H, ¿no es cierto? Y para luego poder derivar. Entonces, vamos a emplear el paso 1. El paso 1 es simplificar H. Ahora, no siempre va a ser en función de H. Si quieren, pueden poner en función de K. Pueden hacer eso, ¿sí? O en función de R. También pueden hacer eso, pero considero que en función de H es más fácil, ¿no? Trabajar con estas ecuaciones. Bueno, entonces no me queda de otra que desarrollar en este caso. Bien, no está tan fácil de despejar h. Entonces veré qué pasa si desarrollamos. Tenemos x cuadrado menos 2x por h más h cuadrado más y cuadrado más 2y por h más y cuadrado igual a 2h cuadrado. Esto es no h cuadrado, esto es h cuadrado. Bien, se pueden simplificar. Miren, h cuadrado del primer miembro con 2h cuadrado. Ahora vamos a poder despejar lo que es h, o podemos despejar 2h para que sea más simple. Entonces 2h multiplicado por menos x más y igual, entonces lo voy a mandar todo lo demás al segundo miembro, menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, se tiene eso, ¿no? Y tenemos 2h que es igual a menos 2h, puedo decir, ¿no? Bueno, ya está bien. Menos x cuadrado más y cuadrado sobre menos x por y, pero eso lo puedo hacer como x menos y esto se transformaría en signo positivo. Listo. Hemos despejado 2h, ¿no? Puedo despejar 2h, no simplemente h, porque este 2 me va a perjudicar, porque la derivada de 2h va a seguir siendo 0. Bueno, ya tenemos lo que es la expresión, miren, ya podemos derivar, entonces derivemos esta expresión. Esto lo voy a repasar un poco. Y luego ya tenemos que reemplazar la condición, ¿no? Pero primero vamos a derivar. Esto es 0 igual. El denominador al cuadrado, x menos h al cuadrado. Derivamos lo que es esta expresión. Entonces, 2x más 2y por y'. Mantenemos x menos y. Menos, mantenemos x cuadrado más y cuadrado. Y derivamos x menos y. Entonces, la derivada de x menos y es x, bueno, 1 menos y' sería, ¿no? 1 menos y'. Bien, nada más. ¿Bien? De esa manera se tienen que derivar.
Ahora vamos a simplificar antes de reemplazar la condición. Y observamos que aquí aparece y aquí aparece y'. Vamos a factorizar ese y'. Esto va a desaparecer porque va a ir a multiplicar a 0. Entonces, tenemos y', en primer lugar. Y' multiplicado. A ver, 2y por x menos y. 2y por x menos y. Eso por una parte, ¿no? Pero esto todavía no lo voy a cerrar. Estoy factorizando y'. Ahora, para esta otra, menos por menos más, y tenemos x cuadrado más y cuadrado. Bien, lo demás voy a escribir como corresponde. Entonces, tendríamos más 2x por x menos y. Eso, y menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación que se tiene, ¿no? Pero podemos simplificar. Vamos a tratar de simplificar entonces para tener un mejor resultado. Ya, entonces tenemos y'. Aquí vamos a tener 2xy. 2xy, 2y menos y sería menos 2 veces y cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado más x cuadrado. Más, aquí también tenemos 2x cuadrado menos x cuadrado, eso es igual a x cuadrado, menos 2xy menos y cuadrado igual a 0. Bueno, no se puede hacer nada más, ¿no? No se puede hacer nada más, como se puede ver. No se puede hacer nada más. Entonces, vamos a reemplazar lo que es la condición. Entonces, el paso 2, como sabemos, es el reemplazo de la condición. Es decir, y' se transforma en menos 1 sobre y'. Bueno, entonces, reemplazamos eso. Y en vez de anotar y', se anota menos 1 sobre y'. Bueno, lo demás va a continuar, ¿no? Entonces voy a copiar directamente con esto. Ya está. Ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces, para ello tenemos que, bueno, estaríamos en el paso 3. Resolver la ecuación diferencial. Vamos a multiplicar a toda la expresión por y', ¿no? Porque no puede estar en el denominador. Entonces, todo por y'. Entonces, si multiplicamos por y', tenemos esta misma. Voy a copiar. Pero esto ya va a ser con signo negativo. Y a todo esto estaría multiplicando lo que es y'. Entonces, aquí todo esto va a ser multiplicado por y'. Entonces, vamos a borrar. Por y'. Pero y', ¿cómo se puede escribir? Como la derivada de y respecto de x. Bueno, ahora tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Como se puede observar, es una ecuación homogénea. Miren, aquí tenemos grado 2, grado 2, grado 2, grado 2, grado 2, grado 2. Entonces, basta con multiplicar el diferencial de x y ya podemos realizar el cambio. Entonces, tenemos, a ver, este signo lo voy a introducir para que se vea mejor. Entonces, tenemos y cuadrado menos x cuadrado menos 2xy por el diferencial de x más x cuadrado menos 2xy menos y cuadrado. Diferencial de y. Ahora, les voy a dar una pequeña recomendación, ¿no? Generalmente en las aplicaciones geométricas, las ecuaciones diferenciales que nos van a generar son homogéneas, por ese caso, ¿ya? En su mayoría. Entonces, podemos tomarse en cuenta, ¿no? Y observen que aquí me ha generado una ecuación homogénea. En el anterior caso, a ver, bueno, aquí no me ha generado, ¿no? En este tampoco, pero en la mayoría de los casos siempre me va a generar una ecuación homogénea. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver esta. ¿Qué cambio me conviene? En realidad me conviene cualquier cambio, porque ven, aquí tengo 3 términos y aquí tengo 3 términos. Entonces puedo aplicar cualquier cambio para resolver esta ecuación diferencial y transformarla en una de variables separables, ¿no? Entonces, ya digamos que el cambio va a ser y igual a t por x. Entonces vamos a diferenciar, tendríamos diferencial de y igual a x diferencial de t más t diferencial de x, ¿verdad? Bueno, reemplazamos. Entonces tendríamos t cuadrado, x cuadrado, menos x cuadrado, menos 2xy, diferencial de x, más x cuadrado, menos 2. A ver, si y es igual a t por x, entonces tendríamos 2tx cuadrado, menos t cuadrado por x cuadrado, y se obtiene x diferencial de t más t diferencial de x igual a 0. Bien, vamos a simplificar esto, ¿no? Hay que simplificar y luego vamos a separar variables para recién integrar. Ya, a ver,
siempre se va a simplificar, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a simplificar lo siguiente en este caso. Ya, estos son cuadrados. Creo que aquí me ha faltado algo. Sí, me ha faltado reemplazar. Mira, aquí tenía y ya y es igual a t por x. Aquí me falta eso. Entonces, sería 2x cuadrado t. ¿Ya? 2x cuadrado t. 2x cuadrado t. Vamos a corregir eso. Menos 2x cuadrado t. Ya. Voy a factorizar. Sí, puedo factorizar y directamente simplificar. Observen, aquí tengo x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Aquí tengo x cuadrado, x cuadrado y x cuadrado. Por tanto, se van a reducir esos, ¿no? Esos términos. Se van. Listo. Vamos a factorizar el diferencial de x, que se encuentra en esta parte y en esta otra. Entonces, factorizando el diferencial de x, tenemos t cuadrado menos 2t menos 1. Para esta otra expresión, se tiene más, y esta t se va a distribuir, ¿no? Tendríamos t menos 2t cuadrado menos t cubo por el diferencial de x. Todo está siendo factorizado, ¿no? Entonces, este paréntesis está por demás, ¿ya? Más nada más ahí. Sería de esta manera, entonces. Sí, está bien, ¿no? Más. Ahora, el diferencial de t. Entonces, para el diferencial de t tenemos 1. Sí, 1 menos 2t menos t cuadrado. Todo por x diferencial de t. Nada más, ¿no? Igual a 0. Bien, a ver, ¿esto qué es igual? Menos t cubo menos 3. No, menos t cuadrado, ¿no? Menos t cuadrado. Y aquí tendríamos menos t menos 1. A ver, t cubo menos t cuadrado menos t y menos 1. Diferencial de x. Ya, más 1 menos 2t menos t cuadrado, x diferencial de t igual a 0. ¿Cómo separamos variables? Vamos a dividir entre todo esto y entre x, ¿no? Pero sí, tendríamos entonces lo siguiente. Diferencial de x sobre x. Para esto voy a factorizar el negativo y tendríamos menos, y también aquí puedo factorizar el negativo, entonces va a transformar el más. T cuadrado más 2t menos 1 sobre t cubo menos t cuadrado menos t menos 1 diferencial de t igual a 0. Bien, ya hemos separado. Vean que ya podemos integrar. Entonces vamos a integrar en ambos miembros, ¿no? Bien, la primera es sencilla. La segunda, ¿cómo la vamos a resolver? Mediante fracciones parciales. Seguramente se puede factorizar esta expresión. T cubo menos t cuadrado menos t menos 1 igual. A ver, voy a factorizar de estos dos. No, creo que no se va a poder. A ver. Ah, no, todos son positivos, ¿no? Me estoy equivocando. Todos son positivos porque he factorizado el negativo. Entonces, ya. Si hacemos eso, tendríamos lo siguiente. Voy a factorizar estos dos t cuadrado. Entonces, factorizando t cuadrado se tiene t más 1. Y de este otro tenemos t más 1. Entonces, el factor común es t más 1, t cuadrado más 1. Listo. Fracciones parciales, como pueden ver. Bien. Ya para no perder el tiempo, vamos a hacerlo con el software, ¿no? Que les he mostrado la anterior vez. Entonces, pasa de esta manera estas integrales. Aquí lo vamos a copiar. De esto vamos a tener este factor, ¿no? T más 1 por t cuadrado más 1. Pero rápido, vamos a trabajar con Scientific for Place. A ver, entonces ponemos la fracción. ¿Dónde está mi mouse? 1 sobre, es 1, ¿no? Es, sí, t cuadrado 2t menos 1. Cuadrado, cuadrado, más 2t menos 1. Debajo tenemos, a ver, voy a anotar todo eso, seguramente me va a generar eso también, ¿no? T cubo más t cuadrado más t más 1. Vamos a verificar. Copiamos todo esto y vamos a polinomios, fracciones parciales. Y sí, miren, tenía esos dos siempre, ¿no? T cuadrado más 1 y el otro factor que era t más 1. Ahí está. Entonces directamente vamos a copiar. Tenemos la integral diferencial de x sobre x más la integral. Entonces todo esto, desarrollando en fracciones parciales, me había generado esto, ¿no? 2t
sobre t cuadrado más 1. Y menos 1 sobre t más 1, ¿no? Igual a la integral de 0. Bien, ya podemos integrar. A ver, integrando. La integral de esto es el neperiano de x. Más la integral de 2t sobre t cuadrado más 1 es el neperiano de t cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque la derivada de t cuadrado más 1 es 2t. Menos. La derivada de esto va a ser el neperiano también de t más 1. Es una integral inmediata. Igual, vean, todo está en función de logaritmos. Por tanto, la integral de 0 es es el neperiano de una constante. Voy a llevar todo esto en un solo logaritmo y tenemos el neperiano de x por t cuadrado más 1 sobre t menos 1. Igual al neperiano de una constante. Por tanto, los argumentos van a ser iguales. Esto es igual a c, ¿verdad? Todo eso es igual a c. Bien, vamos a volver del cambio de variable ahora. Sabemos que t es igual a y sobre x, entonces vamos a anotar eso. T es igual a y sobre x. Vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, se tiene x por y cuadrado sobre x cuadrado menos 1 sobre y sobre x menos 1 igual a una constante. Entonces, simplificando. A ver, si simplificamos, tenemos lo siguiente. X por, aquí vamos a tener y cuadrado menos x cuadrado. Ya, entonces, sí, se va a simplificar un x de aquí, ¿no? Entonces vamos a tener x por y menos x igual a una constante. Y esta x, con esta se van a ir. Y puedo escribir de la siguiente manera esta expresión. Y cuadrado menos x cuadrado igual a c por y menos x. Esta sería entonces la nueva curva que se ha calculado. Bien, y vean, es una familia de curvas, ¿no? Creo que son elipsoides. No, no son. Sí, son elipsoides, creo, ¿no? No, no son elipsoides, son. Sí, van a ser hiperboloides, ¿ya? Van a ser hiperboloides. Para que sean círculos, los cuadrados siempre tienen que ser positivos, para que sean círculos. ¿Ya? Pero si son distintos, si uno es negativo y el otro es positivo, entonces son hiperboloides. Bueno, son familia de hipérbolas, mejor dicho, no hiperboloides, ¿ya? Familia de hipérbolas. Bien, esa sería la solución. Observen, en algunos casos se puede complicar un poco las integrales. Bueno, ni tanto, ¿no? Solamente vi que son fracciones parciales, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, a ver, vamos a proponer algunos para que practiquen. Por ejemplo, hay las trayectorias ortogonales de la familia de circunferencias que pasan por los puntos 0, 0 y 5,0. Es también un examen. Aquí también hay que hacer un gráfico, ¿ven? Y hay que ver qué puntos van a pasar, ¿no? Y esta es la ecuación de la circunferencia, ya sabemos, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, con las ecuaciones que se pueden extraer de este gráfico, hay que poner ya sea en función de h, ya sea en función de k o ya sea en función de r. En este caso, ha sido más sencillo trabajar con lo que es k, miren, está en función de k. Y bueno, hay que despejar k, derivar y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? En este caso, me ha podido generar una ecuación lineal. ¿Sí? Se ha podido generar una ecuación lineal. Bien, entonces pueden practicar con este. ¿Preguntan algo respecto de esto? Bueno, son preguntas de este tipo más o menos, ¿no? Con familia de circunferencias. Esa sería su respuesta. Bien. Otro ejercicio con el cual pueden practicar. Ya, a ver, más adelante vamos a ir extrayendo, ¿sí? Vamos a pasar ahora a lo que son las trayectorias ortogonales, pero... este también es interesante. Miren, este es otro ejercicio que he ingresado en varias ocasiones, en intensivos también. Dice determinar las trayectorias ortogonales de la familia de curvas, x cuadrado menos 2 al cuadrado más y cuadrado menos b cuadrado menos b al cuadrado igual a 4.
El parámetro es B, ¿verdad? Ahí está. Pero el problema es despejar B. Y hay varias formas, ¿no? Bueno, en realidad hay dos. Una, ¿cómo sería? Derivando aquí mismo y luego despejar B. Pero, observen, en realidad estoy usando esa aquí. No, miren, no he hecho eso. Observen, he despejado lo que es B. Pero uno podría decir, ¿por qué solamente al despejar he usado un signo, el signo positivo? Porque si estoy despejando B, entonces saco la raíz cuadrada, ¿verdad? Eso se debe a que solamente estamos tomando una solución, ¿sí? Estamos tomando una solución. Si quieren pueden trabajar con el signo negativo también, ¿ya? Pero la solución principal siempre va a ser con el signo positivo, pero el despeje que se debe hacer de esta manera, observen. Hay que sacar la raíz cuadrada y recién derivar. La derivada que sea un poco más complicada, ¿no? Porque estamos derivando una raíz cuadrada y la integral va a ser un poco más complicada también. Bueno, ni tanto, simplemente va a ser sustitución trigonométrica, como pueden observar. Pero hay que conocer, ¿no? Ese concepto de sustitución trigonométrica. Pueden practicar con este también. Bueno, yo he copiado, ¿no? Pero les voy a pasar la respuesta. Ahora, una expresión, o una solución, mejor dicho, puede estar expresada de varias formas, ¿no? No siempre así. Sí, pero tiene que ser la solución equivalente a las otras, ¿no? Puede ser esta, digamos, en función de puro logaritmos y arcoseno. O si quieren, pueden despejar lo que es y. Depende, ¿no? De cómo esté escrito. Bien, pueden ir practicando con esas ecuaciones, o mejor dicho, con esos problemas. Vamos a pasar ahora al tercer caso, ¿no? Antes de ver ya lo que son las aplicaciones con la recta tangente. A ver, en este caso vamos a ver ahora lo que son las trayectorias ortogonales, pero en coordenadas polares. Ya, entonces vamos a ver eso. A ver, trayectorias ortogonales en coordenadas polares. Bien, con esto ya acabaríamos lo que son la parte, ¿no? De trayectorias. Bueno, para esta parte, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Pero como su nombre dice, ya no estamos trabajando en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Bien, ¿y a qué hace referencia eso? Eso hace referencia a que ya no se toma, digamos, el eje Y ni el eje X, sino el radio y el ángulo, porque las variables en coordenadas polares son esas, ¿no es cierto? El radio y el ángulo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese tipo de ejercicios? Hay una condición en este caso que se deduce transformando nada más. O sea, hay que transformar lo que es, miren, en este caso vamos a decir, hay que transformar lo que es, esta es la condición que conocemos, ¿no? En coordenadas cartesianas, pero transformando esta condición, vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Primeramente, entonces, vamos a tener una curva, ¿sí? Podemos tener una curva de este tipo, F, que depende de R, de tita y, bueno, una constante, ¿no es cierto? Esta. Pero en este caso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el primer paso, ¿verdad? Vamos a anotar aquí. El primer paso. El primer paso dice lo siguiente, que tenemos que eliminar la constante C derivando la expresión. Entonces, al derivar, ¿qué es lo que se obtiene? Vamos a obtener F, R, tita, y aquí la derivada de R respecto a tita. En coordenadas polares, por si acaso, la variable dependiente es R y la variable independiente es el ángulo, porque si tenemos un poco de noción, miren, si queremos hacer variar el radio en función de qué está, el radio nunca va a cambiar, es constante de una curva, ¿no? Entonces está en función del ángulo. El ángulo lo podemos mover, lo podemos trasladar un poco más, lo podemos reducir. Entonces, en función a eso, lo que es el radio, ¿no? En función al ángulo. Ya por eso eres la variable dependiente y tita es el ángulo, es la variable independiente. Bueno, entonces es el paso 1. El paso 2, ¿cuál es? La condición, y aquí vamos a recordar la condición. En este caso, la condición es de la siguiente manera. Hay que cambiar lo que es la derivada del radio respecto de tita por menos r cuadrado. Y en este caso cambia el diferencial de tita respecto de r. Esta es una forma de expresar. O si no, la otra sería r' se cambia por
menos r cuadrado sobre r prima. Es lo mismo, ¿ya? Porque r prima es de r sobre d tita, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma, o esta es la otra, ¿no? La primera está en notación de Leibniz y esta está en notación de Newton, ¿no es cierto? Entonces, ambas son válidas, ¿ya? Pero yo les recomiendo que trabajen con la segunda porque estar escribiendo diferenciales, bueno, se tarda más, ¿no? Es más fácil escribir R'. Bien, luego de haber hecho eso, entonces reemplazamos en lo que es diferencial, como ya sabemos, ¿no? Entonces, en vez de eso, se anota esto. Vamos a anotar de esa manera, ¿no? Para que se vea bien cuál es la variable dependiente e independiente. Menos r cuadrado, diferencial de tita sobre dr. Listo. Esta va a ser entonces la ecuación alfa. Y el paso 3 simplemente es resolver alfa. Resolver alfa. Resolver alfa. Si observan, son los mismos pasos que hemos visto, ¿no? Tanto para trayectorias ortogonales o trayectorias isogonales. Pero aquí ya tenemos que ver, tenemos que tomar en cuenta lo que es r y tita. Bien, vamos a ver un ejemplo de un examen para entender cómo se resuelven este tipo de ejercicios. El 2016 creo, o 2017 entró. Sí, 17 creo que es. A ver. No, 2017, vamos a ver aquí. No, no entró aquí, ¿no? Entonces debe ser en el 2 2017. Sí, estoy seguro que es ahí. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. Encuentre la ecuación de la familia de las trayectorias ortogonales a la familia de las curvas dada en coordenadas polares. Ya me dice aquí, ¿no? Entonces vamos a analizar este ejercicio. A ver, ¿de qué gestión era? Era de 2, sí, del 2 2017. A ver, resolvamos este ejercicio ahora. Ahí, a ver, vamos a ver este ejercicio. Bien, a ver, vamos a volver a leer. Dice, encuentre la ecuación de la familia de las trayectorias ortogonales a la familia de curvas dada en coordenadas polares. Entonces, aquí ya me está diciendo que ya está en coordenadas polares. Entonces, como ya está en coordenadas polares, tengo que hacer uso de esta condición, o de esta que es la misma, ¿no? Pero está en diferente notación. Y esta es la curva. Me dice R es igual a E a la alfa más tangente de tita más E a la alfa por R por tangente de tita, donde lambda, ¿no es cierto? Lambda pertenece a los reales. Entonces, lambda es una constante, por eso me está diciendo que pertenece a los reales, ¿no es cierto? Por tanto, lambda sería el parámetro, porque sabemos que R es función de tita, es decir, R y tita es como si fueran y x, ¿no es cierto? Lo podemos comparar así en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cuál es la constante en este caso? O el parámetro que tenemos que eliminar es lambda, o directamente e a la lambda, porque son constantes, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que eliminar. Entonces, el primer paso, vamos a decir, tenemos R, que es igual a E a la lambda, más tangente de tita, más E a la lambda, por R, por tangente de tita. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar lambda? Bueno, podemos usar, ¿no? Directamente lo que es la factorización para poder despejar. Entonces, si tenemos R es igual a, despejamos, E a la lambda por 1 más R tangente de tita, más tangente de lambda, tita, ¿no? Listo. Bien, entonces vamos a despejar de la siguiente manera. E a la lambda es igual a R menos 1 sobre, no, R menos tangente de tita. Es R menos tangente de tita sobre 1 más R tangente de tita. Bien, ya podemos eliminar lo que es esa variable, ¿no? O constante, o parámetro, mejor dicho. Entonces derivamos, en este caso vamos a derivar respecto de tita, por si acaso. ¿Sí? Respecto de tita. Entonces, al derivar respecto de tita, esto se hace 0, igual. Derivada de un cociente, el denominador al cuadrado, 1 más R tangente de tita al cuadrado. Derivamos el numerador. Entonces, si estamos derivando R respecto de tita, es como si estaríamos derivando Y respecto de X. Entonces, se nota Y', pero en este caso R'.
porque R es función de θ. Entonces, R' menos derivada de la tangente es secante cuadrado de θ. Se mantiene 1 más R tangente de θ menos, ahora vamos a copiar esto, ¿no? R menos tangente de θ y derivamos el denominador. Entonces la derivada de 1 es 0, derivada de un cociente. La derivada de R es, bueno, va a ser R', ¿no? Porque estamos derivando después de θ. Tangente de θ menos R y la derivada de la tangente es secante cuadrado de θ. Bien, listo, ya está, ¿no? Ahora, bueno, como ya sabemos, tenemos que factorizar lo que es R' para luego reemplazar la condición. El denominador se va a anular ya que se va a multiplicar por el 0. Entonces, aquí se tiene R' y aquí también se tiene R'. Entonces, vamos a factorizar lo que es R'. Vamos a tener 1 más R por la tangente de θ. Aquí tendríamos menos R tangente de θ más tangente cuadrado de θ. Y eso se multiplica por R'. Lo demás se va a reescribir. Bueno, aquí tendríamos menos secante cuadrado de θ por 1 más R tangente de θ. Bien. Ahora en este otro, bueno, estos dos, ¿no? Menos por menos más. Tendríamos R por, sí, vamos a dar esto. R menos tangente de θ por R secante cuadrado de θ. Y eso es igual a 0. Bien, vamos a simplificar esto. Se pueden simplificar términos. Se van a simplificar estos dos. Y 1 más tangente cuadrado de θ para que, bueno, pues reduzca es igual a secante cuadrado de θ, ¿no? Por identidades trigonométricas. Entonces esto es igual a secante cuadrado de θ R'. Menos. Esto lo voy a mantener. Ah, puedo factorizar secante cuadrado de θ. Creo que me conviene para poder simplificar. Entonces factorizamos secante cuadrado de θ. Y aquí tendríamos menos 1 menos R tangente de θ. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Más R cuadrado menos R tangente de θ. Igual a 0. Bien. Bueno, entonces eso es lo que me está generando, como se puede observar. Ya, pero, a ver. Aquí creo que hay un error. Vamos a revisar esto. Bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien. Bien, se van a simplificar estos dos. Secante cuadrado con secante cuadrado se va, porque está igualado a 0. Y estos también me van a poder generar alguna expresión más sencilla. Pero esto va a ser menos 2, ¿no? Sí, está bien. A ver, veremos qué generamos. R', y aquí tendríamos menos 1, con este se va a volver positivo 1, ¿no? 1, y tenemos menos, menos, más sería, más 2 veces R tangente de θ. Y aquí se tiene menos R cuadrado. Igual a 0. Bien, esta sería la expresión. Ya, pero creo que he cometido un error porque, a ver, no creo que me genere una ecuación de Riccati, porque si observamos, esta ya es una ecuación de Riccati. A ver, vamos a revisar. Creo que estos dos se deberían eliminar. A ver, voy a ver eso. Ya, estoy factorizando R' y lo demás voy a copiar. Entonces, si copiamos tendríamos menos secante cuadrado 1 más R tangente de θ. Está bien eso. Y para esta otra, menos por menos más. Sí, menos por menos más, R menos tangente de θ, secante cuadrado de θ. Entonces, si factorizamos, secante cuadrado de θ se tiene menos 1 menos R, ¿no? Y aquí R cuadrado y aquí tenemos menos R tangente de θ. A ver, estoy cometiendo el error creo en esta parte. A ver, voy a revisar la derivada. Tenemos R' menos secante cuadrado, 1 más R tangente de θ menos R menos tangente de θ. Esto se va a simplificar. Tenemos R' tangente de θ. Ah, sí, aquí está mal. Esto sería positivo. Esto es positivo. Estoy derivando un producto, ¿no? Entonces esto es positivo. Y a ver, sí, esto sería positivo. Y sí, evidentemente se simplificaba esto, ¿no? Se van a simplificar y va a ser mucho más simple la expresión que se tiene ahí. Entonces, solamente vamos a tener R'
más 1 más r, ¿no? A ver, no, más 1 menos r cuadrado. Bien, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Sí, a ver, a ver. Ya, entonces eso sería igual a la derivada de r respecto de θ. Más 1 menos r cuadrado. Sería eso, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder separar variables? Sí, podemos dividir entre r cuadrado, ¿no? Bueno, en realidad, entre lo siguiente, miren, vamos a multiplicar a todo por 1 sobre 1 menos r cuadrado. Y por el diferencial de θ. Entonces, si hacemos eso, tendríamos 1 sobre 1 menos r cuadrado, diferencial de r, más, estos se simplifican y tendremos aquí el diferencial de θ igual a 0. Bien, esto ya es sencillo, ¿no? Esto ya se puede... no, estoy haciendo algo mal. Antes. Está bien lo que hemos hecho, ¿ya? Pero observen lo siguiente. No hemos ido al paso 2 todavía. Estamos en el paso 1. Entonces vamos a llamar esta expresión alfa. Ahora en el paso 2 vamos a reemplazar lo que es la condición. Entonces aquí, el paso 2. Siempre hay que simplificar, observen. En este caso se ha simplificado algo bien sencillo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El paso 2. Ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la condición? Pueden escribir esta o si quieren esta, ¿no? Entonces, para que sea más simple de escribir, vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces vamos a empezar esta en alfa, porque estamos trabajando en coordenadas polares. Entonces en alfa. Bueno, entonces alfa es esta, ¿no? R'. R' ahora es esta expresión, es menos r cuadrado sobre r'. Más 1 menos r cuadrado. Listo. Ahora sí, ¿no? Ya podemos separar variables. Entonces para ello vamos a multiplicar por r'. Por r'. Entonces si multiplicamos por r' tenemos menos r cuadrado por 1 más, ¿no? Más 1 menos r cuadrado por r', pero r', ¿qué es igual? La derivada de r respecto de θ igual a 0. Bien, ya está sencillo esto, ¿no? De poder separar variables. Vamos a multiplicar a todo por el diferencial de θ y dividir entre... Sí, puedo dividir entre menos r cuadrado. Entonces, si hacemos eso, la operación va a influir en lo siguiente. Vamos a tener diferencial de θ más. Puedo distribuir menos r cuadrado, vean. Menos r cuadrado entre menos r cuadrado es 1. Menos 1 sobre r cuadrado, pero eso lo puedo ver como r a la menos 2. Diferencial de r igual a 0. Bien, ya están separadas las variables. Podemos integrar ahora. Entonces, integrando, son integrales muy sencillas. Tenemos θ igual, la derivada, θ sería, ¿no? Más la derivada de 1 sería r, menos la derivada de r a la menos 2 sería r a la menos 1 sobre menos 1 igual a una constante. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Θ más r más 1 sobre r, ¿no? Igual a una constante. Esta sería la solución. Listo. De esa manera entonces se tiene que plantear. Vean que no es complicado, ¿no? En coordenadas polares simplemente cambia lo que es la condición. Ya no tenemos que poner y' por, bueno, ya no hay que cambiar y' por menos 1 sobre y', sino r' hay que cambiarla por menos r cuadrado sobre r', ¿no? Y de esa manera vamos a poder obtener las trayectorias en coordenadas polares. Pero hay otros casos, a ver, aquí creo que les puedo mostrar, donde no me dan, mejor dicho, o sea, no me dan lo que es directamente en coordenadas polares, pero se puede hacer una transformación y es este caso. A ver, aquí tengo uno resuelto, creo. Sí, miren, este es de un intensivo, creo. Bueno, he entrado alguna vez en un examen. Allá las trayectorias ortogonales a la familia de curvas. Observen, en este caso me están dando en coordenadas cartesianas, por eso está en función de x y y. La raíz de x cuadrado más y cuadrado igual a por x cuadrado más y cuadrado menos y. Pero como existe la expresión x cuadrado más y cuadrado, entonces se puede llevar a coordenadas polares, porque sabemos x es igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ, y x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿no? Listo, entonces podemos reemplazar. Miren, reemplazamos en la ecuación,
y se ha transformado en esta expresión más sencilla. Entonces, muchas veces puede pasar eso, porque esto, si queremos llevar o queremos calcular las trayectorias ortogonales de esta expresión con lo que es eh, la condición que conocemos, ¿no? Y' por menos 1 sobre y', va a ser bien complicado porque tenemos que despejar A y las derivadas van a ser complicadas. Entonces, me conviene llevar a lo que es eh, coordenadas polares. Entonces, llevamos a coordenadas polares y ya sabemos la condición, ¿no? Menos R cuadrado sobre R'. Listo, va a ser mucho más sencillo. Miren, las integrales son demasiado sencillas y esta sería la respuesta, pero tenemos que volver del cambio de variable, es decir, de las coordenadas polares a las coordenadas cartesianas y con las ecuaciones que conocemos con estas, ¿no? Entonces, sabemos que R es raíz de x cuadrado más y cuadrado y seno de tita puede estar en función de x y y también. Y esta sería la expresión. Entonces, algunas veces se puede hacer eso, ¿ya? Pero eso solamente pasa cuando existe la presencia de x cuadrado más y cuadrado, como en este caso. Pueden practicar con este ejercicio. Pueden trabajar por los dos métodos, ¿no? O mejor dicho, de las dos formas, con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. La solución es esta. Entonces, pueden resolver ese ejercicio. A ver, otro de coordenadas polares podría ser este. ¿Ve? Y les explico qué consiste esto. Allá las trayectorias ortogonales a la familia de curvas de la ecuación en coordenadas polares. Entonces, esta. ¿Ya? Pero cuando me habla de coordenadas polares, solamente bueno, considero como variables a r y tita, eso ya sabemos, ¿no? Pero aquí tengo tres constantes, vean. Tengo a, tengo rho y tengo b. Pero ya me está explicando, donde a y rho son constantes y b es un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que se debe eliminar? Siempre se elimina el parámetro. Por tanto, lo que tenemos que eliminar es b. Este problema es confuso. Entonces, lo que hay que hacer es despejar b y luego tenemos que derivar, ¿no? Para poder eliminar. Y eso se hace, miren. A ver, directamente aquí se ha derivado. ¿Por qué? Porque b es una constante, ¿no es cierto? Y se ha eliminado eso. A también se va a eliminar. Ya, pero esto, bueno, en otro ejercicio, ¿no? Donde haya más parámetros, bueno, más constantes, entonces solamente hay que eliminar lo que es el parámetro, por si acaso, ¿sí? Lo demás son constantes. Y bueno, también pueden trabajar con este. De trayectorias ortogonales, pero en coordenadas polares. Entonces, la respuesta es esta. Bien. De esa manera se trabaja entonces en coordenadas polares. Solo recuerden la condición. Bueno, a ver, vamos a ver ahora la siguiente parte de aplicaciones. Ya, a ver, vamos a ver aplicaciones con la recta tangente. Bien, directamente vamos a explicar esto con los ejercicios, ¿sí? Para que haya un mejor entendimiento. Ya veremos un primer ejercicio. Generalmente en este tipo de ejercicios de aplicaciones geométricas podemos clasificarlos en dos, ¿ya? Uno, donde me van a dar condiciones y la recta tangente va a estar presente directamente. Y otro ejercicio donde no me van a dar directamente la recta tangente, sino condiciones con ángulos. Entonces vamos a ver el primer tipo de ejercicio, cuando me dan condiciones y me dan lo que es la recta tangente. Entonces vamos a ver uno de examen, puede ser este, a ver, mejor este. Creo que aquí hay uno que es interesante, con áreas. Sí, resolveremos este es interesante. Entonces, ¿qué vamos a decir? Aplicaciones geométricas. Aplicaciones con la recta tangente, ¿no? Con la recta tangente. Aquí hay que considerar algo muy importante aquí, que sí, el ángulo que nosotros conocemos, tangente de tita de una recta tangente, siempre lo vamos a llamar y' sub 0 en este caso, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, que para este tipo de aplicaciones lo único que tenemos que saber es lo siguiente, que la recta tangente va a tener la siguiente ecuación. La recta tangente es igual a y
menos y sub 0 igual a y sub 0' por x menos x sub 0. Esta va a ser la ecuación, ¿sí? Y podemos dar también, o podemos decir lo siguiente de esto, que y x, estas siempre se van a mantener constantes, ¿ya? Y x, donde podemos realizar evaluaciones de algún punto que pasa por esta recta, van a ser en y sub 0 y en x sub 0, nada más. Lo que no se tiene que mover es y, x y esta y sub 0', los que están con rojo. Y luego hay que jugar en función de y sub 0 y x sub 0. Con eso ya podemos resolver cualquier ejercicio. A ver, entonces vamos a resolver este. Siempre tenemos que dibujar para este tipo de ejercicios porque si no realizamos un gráfico no vamos a tener la idea de cómo se está comportando, ¿no?, el problema. Ya, a ver ahí. Dice lo siguiente. Determinar la curva de manera que el triángulo formado por la recta tangente a la curva, el eje de la abscisa y la recta vertical que pasa por el punto de tangencia siempre tiene un área igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia. Bien. Generalmente son así, ¿no? Con enunciados largos pueden ser a veces, pero eso se va, digamos, ir entendiendo mejor con el gráfico. Entonces vamos a dibujar aquí, primeramente los ejes coordenados. Ya digamos que es eso. Digamos que este es el eje X y este es el eje Y. Bien. Ahora vamos a entender lo que dice, ¿no? Bien. Ahora, en estos problemas siempre me van a pedir la curva, ¿sí? Siempre me van a pedir una curva. ¿Y cómo se resuelve este tipo de problemas en general? Tenemos que tener una recta tangente, como en este caso, y a partir de esa recta tangente se obtiene lo que es la curva. ¿Ya? De esa manera. Podemos decir que son los ejercicios contrarios a lo que se hacían en cálculo 1, porque en cálculo 1 se obtenía la recta tangente de la curva, pero en este caso, dada la recta tangente, tenemos que obtener lo que es la curva, ¿sí? Se puede entender de esa manera, ¿no? Entonces vamos a leer, dice, determinar la curva de manera que el triángulo formado por la recta tangente a la curva, allí, entonces, si me está hablando de una curva que debo calcular, entonces voy a dibujar una curva, pueden dibujar en cualquier lado, ¿sí? Pero en cualquier cuadrante, porque no nos dice, no nos da en general esa información, pero siempre traten de trabajar en el primer cuadrante. Entonces voy a decir que esta es la curva, ¿ya? Digamos, tiene cualquier forma. Entonces dice que determine esta curva, ¿no? Esta es la curva que debo determinar. ¿Ya? Esa es la curva que debo determinar. ¿Ya? De manera que el triángulo formado por la recta tangente a la curva, entonces voy a dibujar la recta tangente de esta curva. Por decir es esta. ¿Ya? Listo. Ahora aquí viene también una recomendación importante. El punto de tangencia siempre va a ser considerado como x sub 0 y y sub 0, por si acaso, ¿sí? Entonces, p sub 0 es x sub 0 y y sub 0. Siempre, siempre hay que hacer eso, porque se trabaja en función de ese punto. Bien, ya tenemos eso. Por las rectas tangentes de la curva, el eje de las abscisas. Ya, entonces, ¿cuál sería el eje de las abscisas? El eje X. Entonces, me dice que vamos a tener un triángulo que está formado por la recta tangente, por el eje de las abscisas, entonces sería por este eje, ¿no es cierto? Por el eje X. Y la recta vertical que pasa por el punto de tangencia. ¿Cuál sería la recta vertical que pasa por el punto de tangencia? Este es el punto de tangencia. Por tanto, la recta vertical sería esta. Lo voy a dibujar con, sí, está bien, con amarillo. Esta sería la recta vertical. Esa sería, ¿no es cierto? Porque se está pasando por el punto de tangencia. Entonces, este es el punto de tangencia. Ya. Y la recta vertical que pasa por el punto de tangencia siempre tiene un área igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia. Bien. Entonces, me está diciendo que este triángulo formado por la recta tangente, por el eje de las abscisas y por la recta vertical que pasa por el punto de tangencia, que es esta recta que está con amarillo, va a tener un área constante. Entonces, puedo decir que esta área es constante, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que esta se va a denominar A. ¿Verdad? Es eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Que esa área, ¿ya? Esta área me está diciendo, siempre tiene un área igual a la suma
de los cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia. ¿Cuál es el punto de tangencia? Es P sub 0. ¿Pero qué coordenadas tiene? X sub 0 y Y sub 0. Entonces me está diciendo que esta área va a ser igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia. Sería X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado. Esta sería la condición. De esa manera hay que sacar la condición, ¿sí? Ahora aquí también vamos a explicar lo siguiente. Para los problemas de este tipo, siempre me van a dar una condición. Puede ser, por ejemplo, el área que se relacione con, en este caso, con el punto de tangencia. O si no, en otros casos, va a ser la relación entre distancias que puede cortar el eje Y o la recta tangente. Pero siempre hay que sacar una condición. Siempre. Ya entonces, esta sería la condición. Y vamos a llamarla alfa. Esa sería la condición. ¿Qué se hace ahora? Lo que hay que hacer es poner la condición en términos de la recta tangente, ¿sí? En términos de la recta tangente. ¿Por qué? Porque la recta tangente es una ecuación diferencial. Miren, aquí está, es una ecuación diferencial porque tiene y sub 0'. De esta manera podemos decir lo siguiente, que esta es la recta tangente. Como sabemos, ¿no? Esta es la recta tangente. Bien, esa es la recta tangente. Ahora vamos a decir lo siguiente, miren. La recta tangente tiene la siguiente ecuación. Tiene la ecuación de y menos y sub 0 igual a y sub 0' por x menos x sub 0. Habíamos indicado que tiene esa ecuación. Pero ahora hay que ver qué es A. Eso vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué es A, porque aquí tenemos que reemplazar la condición. Entonces, A tiene que estar en función de y de y sub 0'. Bueno, a ver, A, si observamos, podemos decir lo siguiente. A ver, este punto, como se puede ver, va a ser el punto x sub 0, ¿no es cierto? Porque tiene esa coordenada. Esto es x sub 0. Ese puntito es x sub 0. Este otro punto viene a ser lo que es y sub 0. Y este otro punto no lo conocemos, ¿no es cierto? Pero podemos decir que se llame el punto A, digamos, ¿ya? El punto A. Entonces, ¿cómo sería el área? Aquí vamos a decir, el área, ¿ya? Entonces, esto todavía no lo vamos a trabajar, ¿ya? No vamos a trabajar con esto. Entonces, miren, el área, ¿qué es igual? El área, en función de lo que conocemos, es igual. Bueno, la fórmula nada más, pues, ¿no? Es un medio de la base por altura. ¿La base cuál sería? Va a ser A menos X sub 0. A menos X sub 0 por la altura, que sería Y sub 0. Listo. Bien, ya está más o menos, ¿no? Pero observen lo siguiente. La ecuación diferencial que tengo que generar tiene que estar en función de X sub 0 y Y sub 0. Todo tiene que estar en función de X sub 0 y Y sub 0, por si acaso, ¿sí? Porque a partir de esto, de la condición, voy a generar una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial tiene que estar en términos de X sub 0 y Y sub 0. ¿Por qué? Porque siempre se trabaja respecto del punto de tangencia. Entonces, esta ecuación la puedo reemplazar. Vamos a decir que esta es beta. Y vamos a reemplazar beta en alfa. Beta en alfa. Si hacemos el reemplazo correspondiente, tendríamos este igual, bueno, primeramente esta expresión, ¿no? Igualada a esa suma de cuadrados. X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado. Entonces, veamos, miren, el segundo miembro está perfecto, porque ya está en función de X sub 0 y Y sub 0, pero el primer miembro está en función de A. Tengo que hacer desaparecer esta esta constante A. Y también debe aparecer lo que es una derivada. Tiene que aparecer Y sub 0', porque si no, no voy a tener una ecuación diferencial, porque el chiste aquí es generar una ecuación diferencial. Entonces, vean lo que va a pasar. Miren, este punto A satisface lo que es la recta tangente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La recta tangente tiene la siguiente ecuación. Ya conocemos la ecuación. Es Y menos Y sub 0 igual a Y sub 0' por X menos X sub 0. Esa es la ecuación de la recta tangente. Entonces, se sabe que este punto A, porque aquí A tiene ¿qué coordenadas? A, 0. Entonces, A, 0, que es un punto, pertenece a lo que es la recta tangente, porque está pasando. Pertenece a la recta tangente. Y como pertenece, entonces puede evaluarse en la recta tangente. Pero como les he explicado, solamente se puede evaluar en lo que es y en lo que es X. X sub 0, Y sub 0 y Y sub 0' no se toca. No hay que hacer nada con esas expresiones porque en función a eso se calcula la ecuación diferencial. Entonces voy a reemplazar, miren, voy a evaluar el punto A, 0. Entonces en Y tengo 0, entonces decimos 0 menos Y sub 0 igual a Y sub 0'. X a qué es igual? X es igual a A menos X sub 0. ¿Y qué podemos hacer de esta expresión? Podemos despejar A y ya podemos reemplazar en esta otra. Entonces vamos a hacer eso.
A ver, para poder despejar, tendríamos lo siguiente. Menos y sub 0 igual a por y sub 0 prima menos x sub 0 por y sub 0 prima. Entonces, si despejamos a, se tiene lo siguiente. X sub 0 por y sub 0 prima menos y sub 0 sobre y sub 0 prima. Es esta la expresión que vamos a obtener. Bueno, puedo reducir un poco más, creo. A ver, tengo... ¿me conviene hacer eso? Sí, miren, voy a hacer esto. A es igual a x sub 0 menos y sub 0 sobre y sub 0 prima. Listo. Entonces, observen que ya tenemos A en función de x sub 0, y sub 0 y sub 0 prima. Entonces, ya podemos reemplazar. Esta es la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Entonces, vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Al reemplazar se tiene un medio de A, pero A es todo esto, ¿no? X sub 0 menos y sub 0 sobre y sub 0 prima. Menos x sub 0. Igual, bueno, por, en este caso, ¿no? Por y sub 0, dice. Por y sub 0 igual a x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Listo, como pueden ver, ya tenemos una ecuación diferencial. De eso se trata, de generar una ecuación diferencial. Primeramente calculando una condición y a partir de esa condición tenemos que generar la ecuación diferencial. Pero vean, tenemos que ver qué variables pueden generar. En este caso me ha generado esta variable que era necesaria. Yo me he dado, ¿no? Pero esa variable tiene que desaparecer porque no es dato. ¿Y cómo desaparece? Bueno, ya sea con la recta tangente o tal vez con otro tipo de información que me pueden dar. Pero lo que sí tienen que tomarse en cuenta es la recta tangente. Siempre tiene que aparecer la recta tangente porque la recta tangente es la que va a dar la ecuación diferencial. Porque a partir de esta tenemos lo que es y sub 0 prima. Bien, ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Podemos, primeramente, simplificar eso, ¿no? Y vamos a multiplicar por y sub 0 prima. Pero en este punto vamos a decir lo siguiente. Siempre se hace una generalización. No se puede trabajar solamente para un punto, porque si trabajamos para el punto P sub 0, estaríamos estaríamos calculando un punto nada más. Entonces se dice lo siguiente. Lo que se hace es lo siguiente. Se generaliza. Decimos que x sub 0 ahora se va a transformar en x y sub 0 se transforma en y. Eso para generalizar. Entonces, ¿qué tendríamos en la ecuación? Vamos a tener de esta manera un medio negativo, ¿no? Menos un medio. En vez de anotar y sub 0, vamos a anotar y nada más. Entonces tendríamos y por y sería y cuadrado. Y sub 0 por y sub 0 prima desaparece, ¿no? Igual, y aquí vamos a tener x cuadrado más y cuadrado. Y en vez de anotar y sub 0 prima, anotamos y prima. Y esta sería la ecuación diferencial que vamos a resolver ahora. Bien, a ver, entonces tenemos esta ecuación diferencial. Vamos a resolver ahora esta. Miren, es una ecuación que no está muy difícil de resolver. Es una ecuación homogénea. Aquí tenemos x cuadrado y cuadrado y aquí tenemos y cuadrado. Entonces, puedo hacer el cambio, ¿no? Que ya conocemos. O mejor dicho, puedo primeramente poner de la siguiente manera. A ver, y' es la derivada de y respecto de x. Eso va a pasar a multiplicar, pero eso lo vamos a pasar a sumar. Entonces, a ver, tendríamos de esta manera. Menos y' diferencial de x igual a 2x cuadrado más y cuadrado diferencial de y. Lo podemos poner todo en el primer miembro, ¿no? No, en realidad esto sería y cuadrado, no es y'. Esto es y cuadrado, menos y cuadrado. Menos y cuadrado. Entonces tenemos y cuadrado diferencial de x más 2x cuadrado más y cuadrado diferencial de y. Esto no es diferencial de x, esto es diferencial de y. Listo, es una ecuación homogénea. Vean, aquí tenemos grado 2, grado 2. Entonces, y cuadrado es mucho más sencillo que 2 por x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces por ese motivo, el cambio de variable, ¿cuál va a ser? El cambio de variable va a ser x igual a t por y. Entonces, el diferencial de x es igual a y diferencial de t más t por el diferencial de y. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Esta va a ser la ecuación 3. Entonces, reemplazamos en 3 y se obtiene lo siguiente al reemplazar. Tenemos y cuadrado diferencial de x. Sí, entonces el diferencial de x es y diferencial de t más t diferencial de y. Más 2x, pero x es esto, ¿no? Entonces tendríamos t cuadrado, y cuadrado, más y cuadrado, diferencial de y. Bien, siempre se simplifica la expresión, ¿no? Entonces y cuadrado se va a simplificar, como se puede observar ahí. Y vamos a factorizar el diferencial de y.
Entonces, factorizando el diferencial de y tenemos t más 2, no, más 2t cuadrado más 2 sería. A ver, t, 2t cuadrado más 2. Está bien, diferencial de y. Ahora para el diferencial de t. Para el diferencial de t solamente se tiene y diferencial de t, nada más, ¿no? Y diferencial de t igual a 0. Perfecto. Vamos a separar variables. Vamos a dividir entre esta expresión y vamos a dividir entre y. Entonces tendríamos diferencial de y sobre y más el diferencial de t sobre 2t cuadrado más t más 2 igual a 0. Integrales muy sencillas. Entonces vamos a integrar en ambos miembros. La primera, neperiano de y va a ser. La segunda, hay que completar cuadrados nada más, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, a ver. Para esta. Tendríamos 2, vamos a completar cuadrados en esa expresión. 2t cuadrado más t más 2. El primer paso para completar cuadrados es verificar si el coeficiente de t cuadrado es 1. En este caso no es 1. Vamos a factorizar entonces 2. Y se tiene t cuadrado más 1 medio de t más 1, ¿verdad? Bien, de esta manera se tendría 2t cuadrado, entonces 1 medio de t. Entonces, para generar un trinomio cuadrado perfecto, vamos a dividir entre 2, es 1 medio. Entonces, tendríamos 1/4 al cuadrado menos 1/4 al cuadrado más 1. De tal forma que estos tres términos me formen un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si hacemos eso, se tiene 2t más 1/4 al cuadrado. Aquí vamos a tener un 16avo, entonces aquí tendríamos 15 sobre 16, ¿no? Entonces menos 6 de 15 sobre 16, eso es 4 al cuadrado. Bien, nada más, ya tenemos lo que es la diferencia de cuadrados. Vamos a reemplazar. Bueno, entonces aquí te tendría lo que es la integral del diferencial de y sobre y más, bueno, entonces todo esto que voy a ser igual es el denominador, esto, ¿no? Entonces, 1 medio, va a salir este 2. La integral de 1 sobre t más 1/4 al cuadrado menos la raíz de 15 cuartos al cuadrado. Diferencial de t igual a la integral de 0. Ya podemos integrar todo, entonces vamos a tener el neperiano de y más 1 medio por, entonces, la integral de esta expresión, diferencia de cuadrados, es el neperiano. 1 sobre 2 por a. A en este caso es la raíz de 15 cuartos. Por tablas estamos resolviendo esto, ¿no? El neperiano de t más 1/4 menos la raíz de 15 cuartos sobre t más 1/4 más la raíz de 15 cuartos. Igual a una constante. Podemos simplificar un poco. Estos se van a ir. Y bueno, vamos a volver del cambio de variable también, ¿no? Sabemos que t es igual a x sobre y. Entonces, aplicando eso, tenemos el neperiano de y, 1 sobre raíz de 15, el neperiano de, aquí vamos a simplificar, t es x sobre y, entonces aquí vamos a tener 4x más 1 menos raíz de 15 por y sobre, aquí vamos a tener x más 1 más raíz, 4 sería, ¿no? 4x raíz de 15 por y. Igual a una constante. Bueno, simplificando sería eso, ¿no? Esta sería la solución. Pero también se puede escribir de otra forma. Observen. Aquí tengo un neperiano. Esto puede subir al exponente y esto puede ser el neperiano de una constante, ¿no? Y tal vez puede quedar simplificado de otra manera más sencilla. Bueno, pero lo pueden transformar también de esa manera, ¿sí? Bien, eso sería en cuanto a este ejercicio. Vean que muchas veces nos van a dar problemas de este tipo, donde nos van a generar condiciones, ¿no es cierto? Hay que trabajar con las condiciones. A ver, vamos a ver entonces lo siguiente. A ver, por ejemplo, en este caso, como se puede ver, nos daban la condición del área, ¿ya? No siempre me van a dar condición del área. Puede ser, por ejemplo, condición de distancia. Distancia de un punto a una recta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa distancia tengo que poner siempre en función de lo que es x sub 0, y sub 0 y sub 0 prima.
siempre de esas tres variables. Y lo que es y x no se mueve, ¿sí? Y donde puedo evaluar algún punto es en x sub 0 y en y sub 0. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y el punto de tangencia siempre va a ser p sub 0, que es x sub 0 y y sub 0. Entonces, este sería un tipo de ejercicio. A ver, vamos a ver algún otro ejercicio para que puedan practicar. A ver, vamos a ver. Hasta arriba vamos. A ver, este, por ejemplo. A ver, por ejemplo, te dice, hallar la curva para la cual la razón del segmento intersecado por la recta tangente del eje Y al radio vector de posición del punto es una cantidad positiva. El radio vector, por si acaso, es la distancia que existe desde el origen hasta el punto de tangencia. Bien, siempre se denota con R, ¿no? Bien, y el radio vector tiene esta ecuación, la raíz de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado, porque va a formar un triángulo, ¿no? Con lo que es el punto de tangencia. Bien, este ejercicio también es con condiciones. Me dice que la razón de la intersección del eje, de la recta tangente con el eje Y respecto del radio forma una razón y es igual a una constante, me está diciendo, ¿no? Entonces, esta sería ya una constante, porque es una cantidad positiva, me está diciendo. Entonces, ¿cuáles son las variables que tienen que transformarse en x sub 0 y y sub 0? Es a y lo que es r, pero r se conoce porque es el radio vector, miren, es x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado en raíz. Pero a, ¿qué es? Es la intersección, ¿verdad? Esta intersección. Entonces, a seguramente hay que poner en función de la recta tangente. Entonces, pasa eso, vean. Sabemos que a sub 0 es lo que, bueno, a, 0, a, que sería este punto, satisface a la recta tangente. Aquí se está reemplazando, miren, en la ecuación de la recta tangente. Y simplemente se reemplaza en lo que es en la ecuación 1. Y ya tenemos lo que es la ecuación diferencial. Claro, es una ecuación diferencial también, sí, homogénea, como se puede observar. Y ya se tienen que resolver como debe ser, ¿no? Entonces pueden practicar con este ejercicio también. ¿De qué semestres? Vamos a ver. Es del 2017. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ver bien el enunciado, ¿no? Y hay que dibujarlo también para que se entienda bien. Bueno, resolver ese. A ver. Otro, por ejemplo. Entonces con áreas. A ver. Este también es otro. Dice, encuentre todas las curvas planas con la propiedad de que la porción de la tangente, ya, la porción de la tangente, ¿no? Está hablando de un pedazo, sobre la curva y el eje X, sobre la curva y el eje X. Ah, ya, la porción de la curva y el eje X, o sea, desde A hasta P me está diciendo, ¿no? Se biseca, o sea, se divide en dos partes iguales por el eje Y. Entonces está sencillo, se divide por, o sea, esta porción, desde el punto A hasta el punto P, se parte, me está diciendo, en el punto B. Es decir, que estas distancias son iguales. Entonces, ¿cuál sería la condición aquí? Que las distancias son iguales, que la distancia entre A, B es igual a la distancia entre B y P sub 0. Nada más, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo lo siguiente. Aquí estoy calculando ya la condición. Esta distancia AB es igual a la distancia BP. Entonces, ya de aquí tengo que calcular lo que son, lo que es funciones, o mejor dicho, términos o ecuaciones, mejor dicho, ¿no? Que estén en función de x sub 0 y y sub 0. Y ya se trabaja con la recta tangente, como pueden ver. Y me genera una ecuación diferencial sencilla, miren, de variables separables. Pueden trabajar también con este ejercicio. Entonces, este sería un primer tipo, ¿no? De este tipo de esta parte, ¿no? De aplicaciones. Ya miren que la respuesta es una parábola, x igual a c por y cuadrado. Ya, vamos a ver ahora otro tipo, ¿sí? De ejercicios para que puedan practicar. Muchas veces no me van a dar directamente la recta tangente, sino se trabaja con ángulos. Entonces vamos a ver un ejercicio de ese tipo. A ver, creo que había uno. Sí, este es del 2020. Vamos a trabajar con este. A ver, resolveremos este.
Dice lo siguiente. Bueno, a ver, vamos a ver. Encuentre todas las curvas planas con la propiedad de que el ángulo formado por la tangente y el radio vector en cualquier punto es constante a igual a pi cuartos, dice, ¿no? Ya, a ver. Vamos a hacer un bosquejo primeramente. Siempre trabaja en el primer cuadrante, ¿sí? Eso es recomendable, ¿no? Para que se entienda mejor. Digamos, esto es X y esto es Y, como sabemos. Ya. A ver, dice, encuentre todas las curvas planas con la propiedad de que el ángulo formado por la tangente y el radio vector en cualquier punto es constante e igual a pi cuartos, dice, ¿no? Bien, entonces me voy a dar aquí una curva, digamos, ¿no? Esa curva. Y esta va a ser, como sabemos, bueno, va a tener su recta tangente, digamos que es esta. Ya, esa es su recta tangente. Listo. Ya, entonces dice, encuentre todas las curvas planas con la propiedad de que el ángulo formado por la tangente, por esta tangente, y el radio vector, sí, el radio vector sea constante igual a pi cuarto. Entonces el radio vector es este. Observen, este es el punto de tangencia. El punto de tangencia siempre se denota con x sub 0 y y sub 0. ¿Y cuál es el radio vector? El radio vector es la recta que parte del origen al punto de tangencia. Lo haremos así. Ahora sí, entonces con esto. Ya, entonces este sería el radio vector, ¿sí? Lo vamos a denominar R. Y esta recta sería la recta tangente. Entonces, ¿qué me está diciendo en este caso el ejercicio? Me dice que este ángulo, miren, este ángulo, el radio vector y la recta tangente forman pi cuartos, eso me está diciendo. Entonces, igual a pi cuartos. Entonces, de aquí ya debo calcular lo que son las condiciones. Bueno, entonces, ¿qué se podría decir de aquí? A ver, sí. Miren lo siguiente. Sabemos que la recta tangente tiene un ángulo, ¿no es cierto? Y siempre hay que denotarlo con tita, ¿ya? Este ángulo va a ser tita. Bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, ya. El radio vector va a tener también un ángulo, ¿no es cierto? Lo vamos a denominar alfa, digamos. Bien. Ahora, este otro tipo de ejercicio surge de la siguiente manera. Siempre se trabaja con ángulos. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Ya, sí, a ver. Esto sería... miren lo siguiente. A ver. Vamos a trabajar con triángulos para lo que son los ángulos. Observen. Este ángulo que observamos aquí sería 180 menos tita, ¿no es cierto? Entonces, la suma de los ángulos internos de este triángulo alfa con pi cuarto de 180 grados menos tita tiene que ser igual a una cantidad determinada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer uso de ese concepto, pero aquí hay algo que creo que está mal. A ver. Ya, está bien, sí. Bien. Vamos a aplicar, mira, del triángulo, vamos a decir. Del triángulo, ¿qué se observa? Tenemos alfa más pi cuartos, que sería 45 grados, más 180 menos tita. Entonces sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿no? Bien, entonces se puede simplificar. ¿Bien? Se van y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar alfa más 45 grados menos tita igual a 0. Bien, ¿por qué se trabaja en función de ángulos? Porque sabemos lo siguiente, que la tangente de tita es igual a y sub 0'. Eso tomen en cuenta. Siempre sucede esto, porque la tangente tiene un ángulo tita, pero a la vez es la pendiente de la curva, ¿no es cierto? Entonces va a ser y sub 0'.
Entonces, ¿cómo puedo generar una ecuación diferencial en función de estos ángulos? Siempre hay que tratar de despejar lo que es tita. Entonces, si despejamos tita, se tiene tita que es igual a, en este caso va a ser alfa más 45 grados, ¿no? Sí, a ver, está bien, ¿no? Lo que estamos haciendo. 80, sí, está bien, bien. A continuación, lo que se puede hacer es generar lo que es la tangente. Miren, vamos a generar la tangente porque de esa manera ya tendría y sub 0 prima. Entonces tendríamos tangente de tita igual. Y aquí vamos a aplicar lo que es la tangente de dos ángulos, ¿no es cierto? Eso es igual a la tangente de alfa más tangente de 45 grados sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de 45 grados. Y sabemos que la tangente de 45 grados es 1. Esto es 1 y esto es 1, ¿sí? Bien, pero ¿qué más podemos decir? Esta va a ser la ecuación 1. Esta todavía no está en función de y sub 0 ni tampoco de x sub 0. Observen, sabemos que tangente de tita es igual a y sub 0 prima. Vamos a recordar eso. Tangente de tita es igual a y sub 0 prima. Pero aquí me faltaría otro dato, la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa se puede calcular fácilmente. Sabemos que este punto es x sub 0 y este punto, que es la proyección del punto, es y sub 0. Entonces, tangente de alfa sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, x sub 0 sobre y sub 0. Entonces, encontramos otro dato aquí. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, sería y sub 0, ¿no? Y sub 0 sobre cateto adyacente, que sería x sub 0. Listo, bien, tenemos ya todo. Tangente de tita es y sub 0 prima, tangente de tita es y sub 0 sobre x sub 0. Por tanto, podemos reemplazar directamente. Entonces, reemplazamos en 1. Y en 1 tendríamos tangente de tita es y sub 0 prima, tangente de alfa es igual a y sub 0 sobre x sub 0 más 1 sobre 1 menos y sub 0 sobre x sub 0, porque eso es tangente de alfa. Bueno, aquí ya vamos a generalizar directamente. ¿Bien? Decimos que x sub 0 es ahora x y sub 0 es y. Entonces reemplazamos eso. Tenemos y' y simplificamos directamente el segundo miembro. Entonces se tiene y más x sobre x menos y. Bien, ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, de esta manera se trabaja cuando tenemos problemas de este tipo, ¿no? Cuando se habla de ángulos, siempre hay que tratar de buscar un triángulo, formar un triángulo y hacer cumplir la condición de ángulos, ¿no? De un triángulo. Es decir, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y en consecuencia hay que despejar lo que es tita para poder generar tangente de tita, porque tangente de tita es y sub 0 prima. Y los demás datos, bueno, ya hay que trabajar, ¿no? Del gráfico hay que calcular ecuaciones que estén en función de x sub 0 y y sub 0, como en este caso. Nada más, ¿no? Bueno, ahora se resuelve la ecuación. Es una ecuación homogénea. Esto lo podemos poner como x menos y, diferencial de y, igual a x más y, diferencial de x. Bueno, entonces cualquier cambio va a ser el mismo, ¿no? Porque aquí tenemos x menos y, aquí tenemos x más y. Entonces mi cambio va a ser y igual a t por x. Vamos a diferenciar, ¿no? Diferencial de y es igual a t diferencial de x más x diferencial de t. Entonces, reemplazando. Entonces, decimos reemplazando. X a qué es igual. Bueno, x se mantiene. X menos y, pero y es t por x. El diferencial de y es igual a t diferencial de x más x diferencial de t. Igual a x más y, pero y es t por x. Diferencial de x. Se va a simplificar lo que es x, ¿no? Aquí hay una x y también en el segundo miembro. Vamos a factorizar el diferencial de x que se encuentra en ambos miembros. Entonces, factorizando, tenemos t menos t cuadrado. Y esto va a pasar a restar, ¿no? Menos 1 menos t diferencial de x. Ahora el diferencial de t. Para el diferencial de t tenemos, 1 menos t por x diferencial de t igual a 0. Bien, estos dos se van a simplificar. Para separar variables voy a tener que dividir entre menos t cuadrado menos 1 y entre x. Entonces se tiene diferencial de x sobre x más. Voy a factorizar un negativo. Entonces tendría t más 1 sobre t cuadrado más 1.
diferencial de t igual a 0. Es una integral sencilla, la que va a generar en ambos miembros, ¿no? Bien, vamos a resolver entonces esta ecuación, o mejor dicho, estas integrales. Pero que también me ha generado una ecuación homogénea, miren, y en el anterior caso también creo, ¿no? Sí, era una ecuación homogénea. Generalmente genera lo que son ecuaciones homogéneas. Entonces vamos a resolver. Tenemos la integral diferencial de x sobre x, lo mantenemos un rato. Bien, voy a distribuir a t y a más 1 para que sea más sencillo. Tenemos t sobre t cuadrado más 1 y más 1 sobre t cuadrado más 1. Ya son integrales inmediatas, así, diferencial de t igual a la integral de 0. La integral de 1 sobre x es el neperiano de x. De esta, miren, tengo t cuadrado más 1 en el denominador, la derivada es 2t. Entonces multiplico 2 y divido 2. Entonces tendríamos más 1 medio del neperiano de t cuadrado más 1. Y para esta es inmediata, va a ser la cotangente de t. Cotangente de t igual a una constante, pero sabemos que t es y sobre x. Vamos a empezar eso. Entonces tenemos el neperiano de x más 1 medio del neperiano de y sobre x. Entonces y cuadrado sobre x cuadrado más 1. Más el arco tangente de y sobre x. Igual a una constante. Bueno, esto también lo pueden simplificar un poco más si es que se quiere, ¿no? Observen, puedo notar el neperiano de x igual. Esto va a subir como raíz, pero simplificando esto tendría x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado. Entonces, tendríamos más el neperiano de x cuadrado más y cuadrado en raíz sobre x nada más. ¿Ya? C, y eso lo voy a mandar a restar, menos arco tangente de y sobre x. Si operamos estas dos expresiones, se tiene simplemente el neperiano de... sí, se van a simplificar lo que son las x. Se simplifican y me quedaría como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a c menos arco tangente de y sobre x. Puedo despejar raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y por definición tenemos e elevado a la c menos arco tangente de y sobre x. Pero observen, e elevado a la c va a ser otra constante. Entonces, aquí vamos a continuar. Puedo decir que eso es k. Entonces tendríamos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual a k por e a la menos arco tangente de y sobre x. Bueno, miren, esta sería una forma más sencilla de expresar, pero suficiente con que hayamos llegado aquí, ¿no? Pero se puede expresar de una forma más elegante, quizás. De hecho, puedo elevarlo al cuadrado si quiero, ¿no? Para que tenga una suma de cuadrados nada más. Y aquí me va a generar una constante al cuadrado que se va a transformar en otra constante. Bien, este sería entonces otro tipo de ejercicios para las aplicaciones, ¿no? Pero en este caso ya se trabaja con ángulos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para las aplicaciones? En primer lugar, las condiciones, ¿sí? Hay que trabajar con las condiciones. Hay que ver si del gráfico puedo encontrar condiciones, pero siempre me van a dar en el enunciado. Entonces, genero esa condición y luego lo que no está en función de x sub 0 y y sub 0, tengo que expresarlo en función de esas variables. Y para ello hago uso de la recta tangente, como se ha podido observar, ¿no? Y lo que no se tiene que mover es, o donde no se tienen que evaluar es x y y. Donde sí puedo evaluar es x sub 0 y y sub 0, y y sub 0' tampoco se tiene que reemplazar por nada. Se tiene que mantener ahí. Y bueno, tengo que ir sacando condiciones, ¿no? Para luego obtener una ecuación diferencial y generalizar de x sub 0 a x y y sub 0 a y. Y bueno, la solución ya va a ser la curva, ¿no es cierto?, que nos están pidiendo. Bien, eso sería en cuanto a las aplicaciones. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de terminar la clase? Hemos visto, ¿no? La mayoría de los casos de las aplicaciones. Les recomiendo que practiquen esta parte, ¿dónde está? De las trayectorias ortogonales. Es una pregunta segura. Ya sea las trayectorias, bueno, generalmente preguntan lo que son las trayectorias ortogonales, pero con coordenadas cartesianas, ¿no? Donde hay que plantear también una ecuación y hay que ir sacando datos. Pero lo más importante es que tiene que quedarse un parámetro nada más. Por ejemplo, en este caso teníamos h, k y r, porque es una circunferencia. Y del gráfico hemos visto que se pueden sacar ecuaciones y de esa manera poner, ya sea en h,
en K o en R, ¿no? Siempre tienen que ir a la expresión más sencilla. Bien, entonces les recomiendo que también que vayan practicando estos ejercicios. Ya voy a pasarles la pizarra también. Bueno, no hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a acabar ahí, ¿sí? Bien, buenas noches. Hasta otra ocasión. Que se vaya bien.